Buenas, hoy vamos a ver cómo cambiar una junta homocinética en los palieres de Citroën, de la marca Citroën Peugeot. Esto sería válido para Peugeot Partner, Peugeot 206, Citroën Berlingo, en este caso una Jumpy, nos valdría para esos modelos. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es quitar el tapacubo y antes de quitar la rueda ni nada, vamos a aprovechar el peso del vehículo para quitar la tuerca que tenemos del palier. Aquí tenemos la tuerca, la metemos por aquí para sacar pasado un mismo destornillador. Nos ayudamos del buje y lo retiramos. Sacamos el freno de la tuerca, a ver si no estamos pillados. A ver si haciéndole un poquito de palanca por aquí lo conseguimos retirar de un ladillo y de otro. Bien, pues vamos a aflojar la tuerca. Ya tenemos la tuerca floja, en este caso ha sido una 36 de bazo. Ahora sí, vamos a aflojar los tornillos de la rueda. Pues mirad cómo nos tiene todo de grasa, de estar el fuelle roto. Y bueno, principalmente el problema era también que al girar en las curvas, porque estos la ITV no lo aceptan, pero principalmente el problema era que ya al girar en las curvas a izquierdas, porque estamos en el palier derecho, giran las curvas a izquierdas con carga y con algo de gas y empieza un cron, 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 cron. Es el típico ruido de la junta homocinética estando en mal estado. Llegado a este punto, ya tenemos nuestra rueda quitada, vamos a quitar la rótula de dirección. La rótula, para quitarla, aflojamos la tuerca, la llevamos hasta los últimos hilos sin que nos sobresalga el eje de la rótula y de un martillazo la sacamos. Le damos un golpe en seco. Ahí. Y ya se nos ha levantado hacia arriba. Una vez fuera ya nuestra rótula de dirección, vamos a quitar la rótula de suspensión, que lo tenemos aquí. Vamos a aflojar el tornillo, lo sacamos del todo y hacemos palanca y fuerza en el mismo brazo de suspensión y tiramos hacia abajo. Bueno, pues ya hemos sacado la rótula de suspensión. La hemos metido la barra esa que estáis viendo entre el brazo y el palier. Le hemos echado un peso en esta punta y hemos conseguido sacar la rótula. Y una vez que hemos sacado la rótula de abajo, nos hemos traído la mangueta hacia nosotros y empujando a la vez el palier para adentro para que no se nos salga de allí de la caja de cambio y nos vaya a tirar la valvulina. Vamos a desmontar ya la junta homocinética, que lo que vamos a hacer es cortar el fuelle viejo y así nos será más fácil quitarlo. Y ahora vemos cómo sacarla. Pues ya tenemos quitado el fuellecillo del palier. Ahí nos encontramos un clic como este, que es lo que hace prisionero la junta homocinética. Conseguimos sacarla. Vamos a sujetar el palier con una mano aquí para que no se nos salga de la caja de cambio. Y con el martillo de fibra o de hierro, como en este caso vamos a cambiarla por una nueva, le pegamos no aquí, sino aquí. Intentamos darle un golpe en seco para que nos despegue y nos salga. En esta ocasión nos ha salido súper fácil, en un golpe en seco nos ha salido. Como tenemos el clip nuevo, que nos lo trae el kit, pues quitamos el viejo y metemos el nuevo, que aquí es donde iría. Que la junta homocinética nos trae ya algo de grasa, vamos a coger el botecillo que también nos trae el kit y le vamos a meter la que podamos también dentro. Porque ahora cuando pongamos el fuelle, vamos a rellenar también un poquito por dentro el fuelle. Ya tenemos nuestra gasa bien repartida, la hemos metido también en el fuelle por dentro, hemos montado nuestro clearing nuevo y ahora vamos a apuntar la junta homocinética y le vamos a dar un golpe aquí. Le apuntamos la tuerca para no dañar los hilos de la rosca. Bueno, pues ya hemos conseguido meter nuestra junta homocinética, le hemos pegado un buen golpe y hemos conseguido que nos entre. Ya tenemos que poner nuestro fuelle, echarlo aquí arriba, ponerle sus dos abrazaderas, la de fuera y la de dentro. Y ya pues no nos vamos a aburrir más en el proceso de montaje porque nada más que seguir los pasos que hemos hecho al desmontar y lo tenéis hecho. Bueno, si os ha gustado el vídeo y os ha servido de algo, que espero que sí, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.